pues a mí no me gustaba en aquel entonces, cuando yo estaba estudiando maestría, pues no me gustó los profesores que solo iban y no enseñaban, ¿no? Entonces, mi compromiso está en explicarles y el darles el material para que ustedes lo puedan entender. Estas materias yo sí las domino un poquito mejor que la materia de administración financiera. Ujú. Ahorita ya sé más de administración financiera, pero economía, mercados internacionales, administración en general es algo que yo siempre he dado en los últimos 10 años. Ujú. Y bueno, no es obligatorio, ¿eh? La clase queda grabada ahí en la plataforma de la UNES para quien la quiera ver, ahí puede entrar. Eh, Ujú. si tú Sí. quieres estar aquí en la clase, no hay ningún problema. Si te quieres desconectar, también no hay ningún problema. Yo de todas maneras la grabo y la subo, ¿sale? Lo No, único sí, que, sí. lo único Eso. que nos Ujú. exige la UNES es que ustedes hagan sus evidencias, sus trabajos, nada más. No, sí, de hecho, o sea, nada que ver. Yo siempre he dicho que estas clases virtuales son de mucha ayuda. O sea, aprendes más interactuando y estando así en este tipo de clases que agarra el material, hace este trabajo y sube. Ah, Ok, entonces, sí. Sí, no, sí, bueno, totalmente de acuerdo. vamos a echarle ganas. Las clases en Zoom solo duran, bueno, mis clases normalmente duran 30 minutos a lo mucho, Ujú. ¿sale? Por lo Ujú. que vamos a comenzar. Entonces, para poder entender qué es esta clase, globalización y los mercados regionales, hay que entender también qué es el comercio internacional y cómo el comercio internacional ha llegado a invadir prácticamente todo el mundo, dando así paso a que la gente tenga acceso a esos bienes. En economía se le dice bienes a todas las cosas que son fabricadas por el ser humano para satisfacer necesidades. A ver, ahí están otras tus compañeras. Ah, no, es un empate. Entonces, el comercio internacional tiene su historia. Primero vamos a dar paso a unas definiciones del comercio internacional. Aquí nos dice, primero que nada, que la introducción de productos extranjeros a un país y la salida de estos a otros países. Esto es lo que se integra y se denomina como el comercio exterior. Aquí les abrí una página, más que no sé por qué está cargando apenas ahorita. Vamos a ver si carga. Pero la globalización da entrada a la exportación, a la importación de bienes y servicios. Hay países, ahorita platicaba en otra clase, tuve una clase a las 8, hay países en donde no tienen acceso a muchísimos recursos, muchísimos bienes. Primero, los países no tienen recursos, porque para que un país pueda llegar a producir se necesita commodities, los famosos recursos. Aquí voy a tocar un poquito algunas teorías, que es el 1.2, las teorías del comercio internacional, que algunas teorías, dice por ejemplo la teoría de localización, saludo a Patti, en silencio sus micrófonos. Esta teoría de la localización es o está basada en la distribución de los recursos naturales, que según esto, los recursos naturales es todo lo que detona el desarrollo económico, ¿no? Y obviamente el desarrollo económico va de la mano al desarrollo social, al desarrollo humano. Entonces, la teoría de la localización iba basada, aquí dice, la explotación de estos recursos naturales es lo que condujo a los individuos a la especialización en determinadas actividades. El país que era potencia en aquellos tiempos, la teoría de la localización es de 1800 más o menos. Hay que recordar que todo esto inició con el mercantilismo, ¿sí? Por ahí viene un poquito de la historia del mercantilismo. El mercantilismo comienza en los siglos, aquí está, en el siglo XVI. Nos dice que se empieza a consolidar el comercio internacional, empezó a adquirir mucha relevancia y en aquel entonces pues el principal objetivo era eh, el comercializar oro y plata. El objetivo era los países estaban muy marcados en las rutas de comercio
exterior para poder comprar y extraer oro y plata. En sí, la etapa mercantilista nos dice que se prefería exportar al máximo e importar al mínimo. En aquel entonces, en el siglo XVII y XVIII, los países pensaban que un país era rico entre más exportaba, porque entre más exportaba esto quiere decir que tenía muchos recursos. Va de la mano de la teoría también de la localización, que tenía muchos recursos naturales. En la clase que yo les di, no sé si se acuerden, yo les dije, todo lo que estamos viendo nosotros está basado en satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, yo estoy aquí en el estudio de mi casa, en el estudio tengo unas persianas para que no entre el sol, satisfacen una necesidad mía, si no tuviera persianas, entraría el sol, ¿no? Entonces, ese producto fue creado con el propósito, ese bien. Las paredes también, el librero que tengo de madera, la computadora, todos estos productos son creados con materiales que se extraen de la naturaleza y que pasan por diferentes ciclos productivos hasta llegar a su terminación final, al consumidor final, ¿sí? Entonces, parte de la teoría de la localización, pues era el país que tuviera más recursos era el más rico. Y no solo esto, sino que aquí nos dice la etapa mercantilista que los países preferían exportar al máximo, no importar. Ellos decían que entre tú más exportases, más dinero o mejor economía o más poder tenías tú como país, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Conforme fue cambiando el comercio internacional, la etapa mercantilista, bueno, fue la primera etapa, fue en donde se empezaron a establecer las rutas de comercio eh, exterior. Aquí en México hay que recordar pues que se empezaron a establecer estas rutas también en el año 1700, 1800. España, más que nada, junto con la llegada de los españoles, pues empezaron a establecer estas rutas, llevándose la mayoría de ellas el oro, pero trayendo también, por ejemplo, pues otros recursos que España tenía y que aquí no existían en México, ¿no? Entonces, en general, en sí, nos dice que en esta época los gobernantes descubrieron que si fomentaban esta actividad podían aumentar la riqueza y por lo tanto el poder de su país. Aparecieron nuevas teorías económicas relacionadas con el comercio internacional. Aquí empieza la explicación de lo que es el comercio internacional, antes de pasar a las teorías, ¿sale? Una cosa es el comercio exterior y otra cosa es el comercio internacional. El comercio exterior, ahorita les dije, es la entrada y salida de productos de un país. Y esto es fundamental. Les comentaba ahorita en otra clase que hablábamos sobre la importancia de que fuéramos vecinos de Estados Unidos. Es bien importante. Imagínense que hubiéramos sido vecinos de Venezuela o que nos hubiera tocado por ahí Honduras de vecinos por ahí en Centroamérica, ¿no? O que México estuviera posicionado allá en África y nuestros vecinos fueran de escasos recursos para producir. Nuestra economía sería diferente, el poder adquisitivo sería diferente, los productos que nosotros consumimos sería diferente. Todo lo que nosotros observamos que se está consumiendo, la mayoría de ellos productos de otro país, como la ropa que tú traes, puede ser made in Taiwan o China. La mayoría de la ropa está hecha en Asia. Productos electrónicos, la mayoría de ellos está hecho en Japón. Y esto es paso al comercio internacional, paso a la globalización. Nos dice aquí abajo que el comercio internacional se define como el conjunto de transacciones. Ya voy a quitar mi celular para que se pueda descargar. Lo saludo. Es que no sirve mi computadora. Ok. Dejen. Lo cierro. Okay. Entonces, el comercio internacional se define como el conjunto de transacciones comerciales realizadas entre privados residentes en distintos países. A diferencia del comercio interior, desde las transacciones comerciales se efectúan dentro de un espacio económico, monetario y jurídico relativamente homogéneo.
La importancia del comercio internacional y la globalización en su materia es muchísima. Aquí vamos a ver en los otros temas que vienen en las próximas semanas qué son las aduanas, los principales puertos, puertos, en este caso puertos marítimos que tiene México, porque hay que recordar que las empresas utilizan mediante su logística de exportación y como importación un 80-90% el mar para poder llevar el producto. Trasladarlo vía aérea es muy caro, muy costoso, usan el mar, el contenido, el volumen es mayor y usan los famosos containers, ¿no? Derivado de esto entran la República Mexicana por los principales puertos, más que nada por allá por los puertos de Michoacán, de Jalisco, por este lado los productos que vienen de Asia y los productos que vienen de Europa, todavía el puerto más importante sigue siendo el puerto de Veracruz. Eso es su trabajo de investigación. Vamos a ver también lo que es el dumping, lo que son los aranceles, cómo intervienen en su carrera y la importancia, ¿no?, de comprenderlos. Entonces, pero vamos a empezar desde un inicio, lo que es el comercio exterior y lo que es el comercio internacional. Entonces, el comercio internacional, pues son todas las naciones, nos dice aquí que podemos identificar que el comercio exterior básicamente, hola Pati, si quieren opinar, pueden opinar, Pati, para poder tener comunicación, me marca que no tienes micrófono. Si estás en tu laptop, te pide manos libres. Yo, por ejemplo, no sé si me viste con manos libres, para que puedas hablar. ¿Sale? Me marca que Mari sí tiene su micrófono. Si estás en un celular, bueno, nada más en la parte de abajo, a tu mano izquierda, ahí le das clic, ahí configuras tu micrófono desde el celular. Pero si no estás en su celular y estás en tu computadora, tiene que ser un manos libres, a menos que tengas una computadora muy nueva, ahí sí lo detecta, pero con tu diademita, tus manos libres que usas para hablar con tu celular, porque me marca que no tienes micrófono, ¿sale? Si quieres participar, me puedes interrumpir, no hay ningún problema para opinar o decir algo. Ahorita que lo conectes y que configures tus manos libres. Bien, entonces, existen bloques, existen países que empiezan a formar alianzas estratégicas para exportar e importar. Lo vamos a ver en la próxima clase. Estas alianzas estratégicas son muy importantes porque ok. Pónganme sus apellidos completos aquí en el chat, por favor, para ponerles participación. Yo al final de la materia les doy décimas a los que se conectaron. Les doy una décima por cada día que se conecten, o sea que pueden llegar a tener hasta un punto, ¿no? Pónganme su nombre completo. Ahí les voy a mandar un mensaje. Ahí está. ¿Vale? Ya son 3. Entonces, estos bloques están estratégicamente marcados para que el país pueda tener acceso, en este caso, a los bienes y los productos que el otro país produce. Vamos a meternos un poquito a las teorías, a las otras teorías que nos habla, teorías clásicas, ¿no? Estas son teorías clásicas que la evolución del hombre fue marcando el paso de cómo podía crecer un país en cuanto a su economía, después de que descubrieron la economía. Adam Smith es uno de los principales eh, economistas, padres de la economía. Adam Smith crea la teoría clásica de la ventaja absoluta. En esta teoría nos dice Smith que destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente. Dice que se basa en el ejemplo de que si un país produce mucho un producto A y otro país produce mucho un producto B, pone como ejemplo, se lo voy a ejemplificar con mis palabras, ¿vale? La ventaja absoluta es aquella, por ejemplo, México. Nosotros somos un país que tiene muchísimos recursos naturales.
Tenemos bosques, tenemos minas, tenemos oro, tenemos cobre, tenemos zinc. Tenemos la mayoría de los materiales con los que se producen los artículos. Somos un país rico en recursos naturales. Hay países que no cuentan con estos recursos. Pero hay otros recursos que no tenemos, como por ejemplo la tecnología, ¿no? Vamos a suponer que en tiempos actuales, si se aplicase esta teoría, con Japón, nuestra ventaja absoluta sería el petróleo, ¿sí? El petróleo, el crudo, los combustibles sería nuestra ventaja absoluta. Pero Japón tiene la ventaja absoluta de la tecnología. Los japoneses, en cuanto a tecnología, para poder satisfacer nuestras necesidades diariamente, como por ejemplo estufas, microondas, lavadoras y un sinfín de aparatos electrodomésticos, pues los japoneses tienen ventaja absoluta, ¿no? A eso se refiere Adam Smith, pero desde un punto de vista de extracción, porque antes, pues obviamente no existía la tecnología, es un factor que dio paso a la globalización, la tecnología, el Internet, la productividad basada en el aumento de la producción mecanizada, computarizada, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, Adam Smith dice que hay que estudiarse esos países porque si un país es rico, que tiene muchas minas, que tiene muchas tierras, que produce mucho, que siembra mucho, que tiene muchas reses, muchas vacas, actividad de agricultura, puede ser su ventaja absoluta, pero no solo eso, puede intercambiarla con otro país, un país que no tenga esa ventaja absoluta. Entonces, empieza Adam Smith a establecer alianzas estratégicas para que el país pueda prosperar, ¿no? Para que todo el mundo de esta manera tenga esos productos, tenga esa materia prima para que pueda producir. Hay otras teorías, por ejemplo, hay una teoría, no recuerdo, a ver, ¿cuál es? Teoría de las proporciones factoriales. Hay una teoría que está basada en el siglo pasado, 1920, 1960, se estableció que Estados Unidos, era una teoría basada en que Estados Unidos marcaba la evolución, marcaba la globalización. Tengo un cuadro comparativo, se lo voy a mostrar en la siguiente clase. Esta clase era una explicación sobre la historia del comercio internacional, sobre cómo vamos a estar viendo la materia. Y quise saltarme un poquito a las teorías, pero la próxima clase lo vamos a complementar junto con la entrada a los bloques. Y les comento, esta teoría decía que Estados Unidos marcaba la época, marcaba la evolución. Llegó un tiempo, muchachas, en que entre la década de 1950 y 1990 o hasta el 2000, Estados Unidos fue la potencia mundial, fue quien creaba productos. Japón por ahí venía emergiendo, Japón entró a la disputa en los 80, China apenas en el 2000, ha venido abarcando con todo, pero Estados Unidos desde la década de los 50, 60 se caracterizaba por crear productos. Entonces, esta teoría decía que producto que se creara provenía de Estados Unidos. Y lo que hacían los países era copiar el producto, ¿sí? Por ejemplo, la televisión no es un ejemplo real, no sé quién creó la televisión, la Smart TV, pero vamos a suponer, de acuerdo a esta teoría, si los estadounidenses fabricasen la televisión, la Smart TV, pues los japoneses agarraban la televisión, la descomponían, la abrían y luego creaban televisores, pero con sus marcas, ¿sí? Así nació, por ejemplo, el iPhone, perdón, los celulares inteligentes son copia de un iPhone. El primer celular inteligente como nosotros lo traemos, con televisión, con YouTube, con redes sociales, con pantalla, ¿no? En tiempo real, fue creado por Apple en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Los otros países, pues agarraron el iPhone, lo copiaron, lo descompusieron, lo abrieron y empezaron a crear sus propios aparatos inteligentes. Este es un ejemplo para que se dé una idea de lo que decía esta teoría del comercio internacional. Bueno, hablando un poquito más acerca de la historia del comercio, bueno, nos dice que desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad
ponen unos ejemplos, el periodo neolítico, que se descubrió la agricultura. Nos dice que la agricultura se practicaba donde las cosechas eran obtenidas, eran las justas de la población. Los fenicios, a los fenicios, muchachas, se les conoce como los padres del comercio internacional porque fueron los primeros que empezaron a establecer rutas, que empezaron a sacar sus productos, lo que ellos hacían, ¿no? Los empezaron a vender a otros países o a otras zonas. Por eso dice que son los creadores del alfabeto, padres y precursores de la fonética. Son considerados por los estudiosos como los inventores del comercio internacional hace aproximadamente 4.000 años, los fenicios. Nos pone ejemplos también sobre en la Edad Media que surgieron rutas comerciales en donde, bueno, dice que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. Hay que recordar que en Europa, mucho antes que nosotros, se empezaron a implementar mejoras en todo el mundo, ¿no? Perdón, en su manera de vivir, en sus modos de vivir. En madera para meter muebles de su casa, el asfalto. Europa fue precursor, más que Asia, África y obviamente pues América todavía estaba en vías de desarrollo, lo acababan de descubrir. Dice que a partir del siglo XVI empezó a adquirir mayor relevancia con la creación de los imperios coloniales europeos. El comercio se convirtió en un instrumento de política imperialista. La riqueza de un país se medía en función de la cantidad de metales preciosos que tuviera, lo que yo les comentaba. Y bueno, el comercio internacional, dice acá abajo que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la historia económica de la humanidad. Para comprender la globalización es importante entender de dónde viene todo esto de intercambio de bienes y servicios, las transacciones que realizan los países. México, obviamente yo les puse la historia del comercio internacional en México porque va a llegar un momento en que vamos a tratar de identificar los mercados regionales, los mercados con los que cuenta México, para explotarlos. Eh, no les puse un documento muy interesante, una investigación que hice de unos documentos acerca de la importancia que tiene la MIPYME en la actualidad. En la actualidad, la MIPYME es importantísimo comprender cómo funciona, cómo aporta a la economía, porque forma parte de nuestro modelo de negocio. Yo les comentaba en la clase pasada, en algún momento de tu vida tú vas a emprender un negocio, va a ser micro o pequeño negocio, tienes que estar preparado para llevarlo a cabo. Las MIPYMES representan un 40% del Producto Interno Bruto del total de los ingresos que hay en el país y es una fuente de empleo muy importante en toda la República Mexicana y obviamente tiene mucho que ver con el comercio internacional porque lo que se compra en las MIPYMES la mayoría de las veces viene de afuera. Lo que se consume en las MIPYMES, te pongo un ejemplo, las tiendas que tú ves en el centro, las tiendas de Fayuca, que te venden playeras, que te venden carteras, que te venden bolsas, que te venden calcetas, ¿verdad? Que esos pares de pines, que 3x20 y 3x30, no sé. Todo eso viene de afuera, es comercio exterior, pero tú vas y compras. Les cuento una anécdota así rápido. De una clase hace como unos 5 o 6 años y un muchacho me preguntaba, a ver, permítanme poquito porque es mi jefa, permítanme.
Listo. Nada más dejen checo si me escuchan. Ya vamos a terminar. ¿Me escuchan? Bueno, normalmente, muchachas, la materia, las clases así son, duran media hora, ya ahorita ya vamos a terminar. Eh, Aquí en esta parte nos habla acerca de la evolución del comercio internacional en territorio mexicano, cómo la civilización azteca empezó a, pues esta actividad, digámoslo así, pero lo que sí quiero yo enmarcar es lo último, que es la revolución y planes de desarrollo que se dan después de la revolución, en donde dice que México se vio, se empezó a adaptar a las necesidades y a las exigencias exteriores, y México entonces un país en desarrollo, y una de las características era, eran estas, ¿no? Ya para no meterme en más preámbulos, la apertura comercial que viene desde que entra López Portillo, con el famoso GATT, el Acuerdo General de Aranceles, que vamos a platicar de ellos también en las próximas clases, y los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, la llegada de los primeros tratados de libre comercio, el famoso TLCAN, que en la actualidad ya es el TEMEC, que vamos a platicar mucho acerca de esto, de lo que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá, América del Norte, con Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? El famoso TEMEC. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos, esta clase. Vamos a pasar con ustedes para hacerles unas pequeñas preguntas, a ver si me escuchan. Ahí está Araceli. Saludos, Araceli. A ver, Mari, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Mari, para ti, ¿qué importancia ha tenido el comercio internacional para estar hoy en día como estamos? Pues es muy importante, bueno, eh, es como igual, te permite traer productos que a lo mejor aquí en México te costaría mucho producirlos. Entonces, en eso te beneficia la economía, de poder adquirir productos a costos más bajos. Y pues el exportar, pues definitivamente, el exportar sí genera ingresos al país. Yes. Muy bien. Eso es lo que yo creo. Patti no tiene micrófono. Araceli, bueno, te saludo, Araceli, ¿me escuchas? Buenos días, Hola, buenos días. ¿Eres Aguiñaga? Araceli Araceli. Araceli, ¿qué te apellidas? Galindo Chávez. Galindo Chávez. No me acuerdo mucho de ti. Te conectaste ya ahorita, ¿verdad? Ponme tu nombre para ponerte de asistencia. Ok, Pati Medina. Ah, bueno, tú no tienes micrófono. Bueno, ponme tu nombre aquí en el chat, por favor. ¿Sale? Yo creo que aquí vamos a dejarlo. Te iba a preguntar lo que tú piensas del comercio internacional cuando sus inicios, pero se me hace que no alcanzaste a escuchar esa explicación. Entonces, así van a ser las clases, muchachas. Normalmente, pues, ingresamos, explico un tema y luego ustedes eh, lo, lo complementan, eh, y se va a grabar esta clase y se va a subir ahí en la plataforma. Si no han visto la primera clase, véanla. Ahí está en la plataforma, grandota. Ahí está clases en Zoom, para